Muy bien. Si les parece, empezamos. Queremos dar la bienvenida a todos a este espacio. Estamos muy felices, muy contentos realmente de poder estar juntos. Y como iglesia, como comunidad de fe, intentamos comprender, entender lo que está viviendo la sociedad. Y quizás por mucho tiempo ¿querés ponerte en otro lugar? ¿Vas bien? Quizás no hemos hecho nada para poder entendernos con la comunidad sorda. Y hoy queremos que realmente sientan que esta es su casa. Son muy bienvenidos. Así que vamos a aplaudir. A ver. Muy bien. Este es el primer paso para empezar a entender su lengua. Hoy tenemos el privilegio de tener a Carlos. ¿Escuchan? ¿No? Si lo tenés en el costadito. Si lo tenés en el costadito, Sabri, ¿alguien que se lo tenga? Perfecto. Sabri, ¿querés contar esto de la seña personal? Bien, primero me presento. Mi nombre es Carlos, soy una persona sorda de toda la vida. Mi comunicación natural es la lengua de señas. Tengo contacto con las personas sordas, la comunidad de las personas sordas. Cuando yo era chico, ¿sí? Esta era mi seña personal y me la dio mi profesor porque me vio, ¿sí?, una característica personal. En realidad nos vio a todos los niños, ¿sí? Y el profesor me dijo que... Bien, él estaba dibujando en un libro y el profesor vino a mirar y me dijo, me llamó y me dijo, no, te falta, hay algo que está mal, ¿sí? Entonces, no te enojes, no te enojes. Él siempre se enojaba, entonces por eso viene su seña personal de esa manera. Él tenía el pelo de esta manera, entonces él veía siempre, ¿sí?, que se enojaba, que se enojaba, que se enojaba, y de ahí viene como burla, una forma de burla, pero no es ofensivo, ¿sí? Tiene naturalmente esa seña personal para Carlos. ¿Bien? Perfecto. Yo voy a contar algo. Pregunta. Yo tengo una. A ver. Pregunta. ¿Y quién da? ¿Quién da la seña personal? Los profesores, a veces que saben lengua de señas, gracias a que ese profesor se recibió en educación especial, entonces tiene el curso de la lengua de señas, también, por ejemplo, la tecnicatura, o va a cualquier sordo directamente, lo da también cualquier persona sorda, o en general, cuando estudian adentro de la tecnicatura de lengua de señas, o en la escuela directamente, la comunicación es en lengua de señas. Bien, cuando a él se lo dio el profesor oyente de jardín. Le dijo a otro compañero su seña, que era esta, y a otro, que era esta. Entonces, nos miramos, nos pusimos de acuerdo y todos aceptamos esa seña personal. Desde que chicos hasta que crecimos.
eso queda siempre, la seña. Sí, sí, sí. Esa seña, Carlos, queda para siempre. A mí me gusta. Puedo decidirlo cambiar, pero yo decido. Y soy más grande y lo quiero cambiar, pero ya todas las personas sordas me conocen de esa misma forma. Carlos. Entonces, ¿quién soy yo? Esa seña personal es mía, me pertenece a mí y es para siempre. Yo ¿Se le entiende? pedí una vez a Carlos, no sé si se acuerda, que me cambie la seña, porque yo tenía una seña personal que era esta, porque tenía un lunar. Ahora no tengo el lunar. ¿Qué hago, Carlos? Conocen como esta seña, ya la dejamos así. Queda para siempre, ¿sí? Porque si no las personas que ya saben cómo, cuál es tu nombre en lengua de señas o tu seña personal, ¿sí? Después no van a saber cuál es tu seña y no te van a poder identificar. Y queda para siempre. Muy bien, nos gustaría que nos cuente un poquito acerca de la cultura sorda y la lengua de señas. Bien, la cultura sorda es una comunidad, es una minoría. La comunicación natural es la lengua de señas, porque no escuchamos. Entonces, hay historias de muchísimo tiempo atrás que son parte de la historia, ¿sí? Donde comienza en 1880, hace muchísimo tiempo, ¿sí? No existía la lengua de señas. Entonces, las personas sordas fueron creando, ¿sí?, la lengua de señas en forma natural y estas personas, las personas oyentes les decían que no podían, estaba prohibido. Entonces debían utilizar la lengua oral. Muchos años sucedió esto, hasta 1880. Fue el primer Congreso Mundial en donde fueron todas las personas sordas y ahí pidieron que saquen la lengua oral y que utilicen la lengua de señas, porque es el idioma natural de las personas sordas, ¿sí? Así se comunican, de esa manera, ¿bien? Entonces, hubo un acuerdo, y comenzaron de a poco hasta que se creó la primera escuela en Argentina en el año 1886, ¿sí? Se creó, perdón, 1812, 1912, se creó la primera escuela de sordos, ASAM, la Asociación de ASAM, sí, esa fue la primera escuela, donde estaba Terry como líder y había muchas personas sordas. Y ahí se esforzaron y crearon la primera asociación para las personas sordas, la primera escuela, sí. El Mañasco también. Y otra escuela, Airolo. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Después se separaron, ¿sí? La escuela toda se separaron en escuela de mujeres y escuela de hombres. Fue una decisión de ellos que sea de esa manera. De a poco, en Argentina, no tenían, hace poco, ¿sí?, no tenían una ley de la lengua de señas, pero la comunidad sorda se esforzaba por la cultura sorda. Siempre había contacto y ellos veían que no había de hace muchísimo tiempo esta ley, pero de a poco la comunidad sorda se fueron encontrando y gracias a la escuela, ¿sí?,
Bien, antes no había tecnología, ¿sí? Entonces, lo que sucedía era que no había encuentros, ¿sí? No había forma de encontrarse, pero gracias a la tecnología hoy es más fácil poder encontrarse. ¿Y cómo hacían este encuentro? Naturalmente, con la lengua de señas. En la calle veías a una persona sorda, lo llamaban y siempre, obviamente, lo llaman de esta manera, ¿sí? A la persona sorda. De a poco fue una lucha sobre los derechos para pedir la accesibilidad en lengua de señas. ¿Por qué? Porque fueron muchos años, fueron oprimidos por la comunidad oyente, ¿sí? Entonces, esta última etapa, todos los oyentes fueron viendo que las personas sordas siempre fueron oprimidas, apartadas, discriminadas. Por ejemplo, en la edad de los adolescentes, de los jóvenes, 16, 18, terminan la escuela y después ¿qué hacen? No hacen nada más, no saben dónde ir. ¿Sí? El oyente, cuando termina la escuela, puede avanzar, puede seguir haciendo un montón de cosas, pero las personas sordas que son adolescentes tienen muchas barreras, muchas barreras. Entonces se esfuerzan muchísimo y esto hace también que vaya creciendo el contacto en las provincias. Hay representantes sordos en todas las provincias y esto hay un acuerdo, ¿sí? De la Confederación, de la Casa de Gobierno de Sordos también. El contacto es la Confederación también que se esfuerza por la ley para buscar una solución de accesibilidad, para querer ayudar, ¿sí? Para que sea reconocida la lengua de señas como cultura de las personas sordas y como una comunicación natural. ¿La lengua de señas cambia de un país a otro? Agarra el micrófono. Bien, bien. Gracias. Sí, hay diferentes lenguas de señas. Cada país tiene su lengua de señas. Por ejemplo, acá es lengua de señas argentinas, ¿sí? Esa es la sigla, LSA. Y por ejemplo, lengua de señas uruguayas es de Uruguay, ¿sí? Y cada país tiene su lengua de señas, pero también hay una que es una lengua de señas internacional, ¿sí? Se llama así, pero es una lengua. Pregunto. Pregunté si todas las personas sordas saben internacional. En general sí, pero no necesitan la obligación de aprender la lengua de señas internacional. Si cada uno quiere sumar más información y aprender la lengua de señas internacional, puede. Pero acá utilizamos la lengua de señas argentinas. También les cuento, es muy importante, que hace poquito ya se aprobó la ley de la lengua de señas. Oficialmente hay una ley que reconoce que es patrimonio lingüístico la lengua de señas de la comunidad sorda en la Argentina, ¿sí? Así que las personas sordas necesitan la accesibilidad para mejorar su vida, ¿sí? También el presidente debe reconocer esto para que haya una igualdad, ¿sí? Por ejemplo, que una persona sorda quiere estudiar en la universidad, en la facultad, una carrera, ¿sí? Y elijo esa carrera porque me gusta, ¿sí? Pido que venga un intérprete y tiene que aceptarlo y ese intérprete tiene que estar. También para hacer un trámite público, por ejemplo, el trámite de documentación, del documento, del DNI, o cualquier trámite, como cualquier otra persona, ¿sí? Tiene que estar ese intérprete. También difundir con los cursos de lengua de señas, hay un montón de cursos, ya hay muchos cursos. Ustedes pueden aprender lengua de señas. Aclaro. El curso, ¿qué es? ¿Básico o solamente para la comunicación? Ojo que, perdón,
aclara, Carlos, que el curso es solamente básico y para la comunicación, no es profesional, ¿sí? Bien. Se aprende para comunicarse, ¿sí? Y después la carrera de intérprete profesional, donde se trabaja como intérprete, también se utiliza lo que estoy haciendo yo ahora. Él está utilizando la lengua de señas y yo estoy interpretando el español. Entonces, más que las personas sordas hablen y, por ejemplo, en este momento Lidia va a hablar y yo hago la interpretación en lengua de señas, es muy importante que se estudie como carrera, no como curso básico, ¿sí? Hay muy pocos en la universidad, por ejemplo, en Entre Ríos, la UNER, que ahí está la carrera de intérprete, en Salta, que hace poquito se creó la carrera nueva de intérprete allá en Salta. En Neuquén también. Hay algunas provincias en donde a poco se va difundiendo esto y es mucho mejor para la comunidad sorda. Perfecto. Muy bien, ahora nos gustaría saber un poco de tu historia familiar. Bien, mi familia es toda oyente. Yo soy el último hijo y soy sordo. Mi mamá y mi papá se sorprendieron, no sabían cómo ayudarme, era una persona sorda, soy una persona sorda y ellos están acostumbrados a estar con oyentes. Por ejemplo, nos enseñaban cosas de oyentes y nos mandaban a hacer cosas de oyentes y yo no sabía cómo hacer. Entonces cuando me llevaron al médico, no lo podían creer, no sabían qué hacer y el médico les recomendó andar a la escuela de educación especial. Entonces ahí los padres preguntaron en dónde lo podían llevar y ahí le dijeron en la 505 Escuela de Sordos en Quilmes. Y ahí pudo adquirir... Bien, ahí pudo adquirir la lengua de señas con todos los profesores que saben lengua de señas, obviamente. Mi papá y mi papá se estaban tranquilos porque veían que me podía comunicar con la lengua de señas. Entonces, mi mamá me llevó a la escuela de sordos para ver qué tal, cómo era el proceso, ¿sí? Y su mamá también fue a aprender lengua de señas al curso donde daban clases de lengua de señas dentro de la escuela. Le enseñaron a todos, los profesores enseñaron. Para todos los padres que tienen hijos sordos. Entonces, mi mamá se podía comunicar directamente, mucho más fácil. Y mi mamá estaba como más tranquila, más aliviada, ¿sí? Bien, y me ayudaba, la información también me ayudaba muchísimo a comunicarme, entonces mi mamá estaba mucho más tranquila. Yo tengo 2 hermanos, mi hermano mayor y mi hermano del medio. Todos son oyentes, los 2 son oyentes. Cuando hay reunión familiar, todos hablan y yo soy sordo, no escucho nada. Todos hablan y yo lo único que hago es comer. A veces mi mamá me llama y hablamos sobre cualquier tema en lengua de señas o de estudio o de cualquier información corta, ¿sí? Corta. Y siempre ellos en familia, cuando estamos en familia, hablan muy largo, hablan conversaciones súper largas, pero conmigo la comunicación es mucho más corta siempre. Es muy difícil comunicarse también. Sé que se preocupan por mí, que me acompañan, que me aman, pero la comunicación es siempre más corta, es difícil, la verdad es difícil, pero yo tengo mucha paciencia. Cuando ellos hablan, si yo, por ejemplo, en la tele veo algo y no entiendo y le pregunto a mi papá, ¿qué está diciendo? Entonces mi papá me habla de forma oral y yo en forma oral no entiendo lo que me quiere decir. Es una barrera de la comunicación que tengo con él. Entonces, ahí yo tengo paciencia hasta que comencé más o menos a los 16 años, 17,
que terminé la escuela primaria y fui a la escuela secundaria, en la escuela integral de oyentes y sordos en Capital. Viajaba, mi mamá me acompañaba y me preguntaba si me gustaba y yo le decía que sí. Era una escuela integral, así yo podía aprender de las dos situaciones, de los dos mundos. Entonces yo decidí estar en la escuela integral de Capital. Entonces aceptaron y vieron la clase y se sorprendieron, porque yo pensé que los oyentes eran solamente los profesores que hablaban y nada más. Pero luego vino la intérprete y estaban las dos personas, el oyente que enseñaba la materia y el intérprete que hablaba en lengua de señas. Y yo ahí pude entender clarísimo, entender mejor, ¿sí? Porque tenía compañeros oyentes, compañeros sordos y nos integrábamos y compartíamos. Fue una experiencia en la integral muy linda. También el oyente debe aprender lengua de señas y esforzarse para aprender lengua de señas. ¿Y cómo es un día cotidiano de una persona sorda? Desde que suena el despertador, el timbre de su casa. La verdad, yo, gracias a la tecnología, ahora tengo el celular que me vibra. Yo estoy durmiendo, lo pongo debajo de la almohada, ¿sí? Si no tengo el celular, bueno, ahí sí tengo que ser responsable y antes despertarme, pero tengo mucho trabajo y no, mejor yo necesito la tecnología para que me ayude a despertarme. Por ejemplo, si fuese una familia que hay todas personas sordas, la mayoría tienen el timbre con luz, ¿sí? No tiene el timbre con ruido. Entonces ahí ven que hay una luz que está titilando, entonces se dan cuenta que hay alguien que está tocando el timbre. Y yo le pregunté en la casa de él cómo es. Entonces él ahora me va a decir, yo de verdad crecí con el timbre con ruido, no tenía luz, porque obviamente tengo una familia oyente, hasta que fui grande y yo decidí poner la luz. Por favor, yo soy sordo, él decía, y necesito la luz. Y ellos la aceptaron, ¿sí? Porque fui grande y fui creciendo y necesitaba esa luz, ese timbre con luz, para poder ser un poco más libre. Y él fue el que lo ayudó. Bien. Bien. Él me ayudó a conectar esa luz. Él también es una persona hipoacústica, así que los voy a presentar después. Bien. Entonces, yo de a poquito empecé a ver que se prendía y se apagaba esa luz como el timbre y yo solo podía ir a abrir la puerta, ¿sí? Entonces ahí me daba cuenta de que estaban tocando el timbre y yo iba y me daba cuenta en el momento. Esa es la cultura sorda, esa es la forma, como los tips, ¿sí? Para que la persona sorda se dé cuenta de que alguien está tocando la puerta o está tocando ese timbre, ¿sí? Eso es la cultura sorda. ¿Y cómo se siente una persona sorda ante la sociedad? Bueno, la verdad es muy difícil. Yo tengo mucha experiencia de barreras, ¿sí? De yo tener barreras y de que ustedes tengan barreras conmigo. Porque en realidad la lengua de señas, a veces cuando lo muestro, veo sus caras, ¿sí? De que no entienden, de que no saben, y yo realmente me angustio, tengo que tener mucha paciencia con la sociedad, porque falta información, ¿sí? La culpa es la falta de información. Ahora con la ley de la lengua de señas, el reconocimiento, antes esto sucedía de esta manera, pero yo antes estudiaba en la UBA, contador público. Bueno, terminé el secundario y estaba todo bien. Yo tenía en la secundaria la accesibilidad del 100%, pero cuando fui a la universidad, voy y pregunto, yo soy sordo. ¿Hay intérprete?
no, todos me decían, no, vos tenés que hacer el trámite, no hay. Entonces yo me sentí muy, muy mal porque en realidad el Estado debería darme esa accesibilidad. Entonces me dijeron que no. Pregunta, interrumpo. ¿Puedo preguntar a ellos? Porque vos dijiste, personas sordas, quiero preguntarle a ustedes cuando van a cualquier lugar, avisan, son personas oyentes. No. ¿Qué situación? Él todos los días tiene que presentarse y decir, soy una persona sorda. Bien. Les cuento un poquito más. Yo, mi vida, como siempre, con la lengua de señas, es natural, me encanta hablarla, pero la accesibilidad y la falta de comunicación, más las personas que no conocen la lengua de señas, ahí viene esa barrera de la sociedad hacia mí y de mi persona hacia la sociedad. Pero en realidad yo tengo paciencia, yo entiendo que la comunidad sorda siempre se esfuerza y conozco, fui a manifestaciones, al Congreso, a pedirle el tema de la ley, la lengua de señas, el reconocimiento, la lucha, viene de hace muchísimo tiempo. De a poco. En la UBA, abandono la UBA. Después pasé al terciario. Ahí había intérprete del gobierno en Capital. Era diferente, del Estado es diferente. Entonces tuvimos la interpretación. Pero el profe era oyente y mis compañeros, la mayoría eran oyentes. Había muy pocos sordos. Pero es muy importante que haya esa igualdad. Que si quieren ir a estudiar, por ejemplo, a mí me gusta aprender, me gustaría conocer de muchos temas, de la situación de la vida, de la sociedad, de aprender muchas cosas y de avanzar. También las otras personas sordas lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pueden estudiar? Pueden avanzar gracias a que hay un intérprete en el lugar donde van a estudiar. También amigos que conozco donde van a lugares y tienen esa barrera, ¿sí? Por ejemplo, hay otras provincias que tienen esa accesibilidad y acá es muy difícil. Algunos sordos ya se recibieron. Los felicito, porque se puede, en la vida se puede. El Estado y la comunidad sorda deberían, ¿sí?, ver y felicitar a esas personas que se esfuerzan y que continúan hasta que, por ejemplo, hace poquito fue lo de la ley, ¿sí? Entonces, falta seguir reflexionando sobre este tema. Falta todavía. ¿Y la inserción laboral, cómo es? De verdad, es muy difícil que la persona sorda consiga un trabajo. Es muy difícil. El trámite es muy largo. Algunos organismos, empresas del Estado, saben que tienen una ley del cupo del 4%, ¿sí? Y eso no lo cumplen muchas veces, siempre. Y vienen muchas personas sordas que no tienen trabajo. Todos, la mayoría tienen pensión, ¿sí? Pero de la forma que está organizado, que está administrado, está muy mal, porque las personas sordas, bueno, son personas con discapacidad, pero no pueden, no le dan una pensión como para decir, bueno, me lo saco de encima y ya está, algo así, pero la verdad es que no es una enfermedad, ¿sí? No es un problema del cuerpo. Podemos caminar, podemos ver, podemos trabajar, nos esforzamos, somos iguales que ustedes, solamente que tenemos un problema de la comunicación. Pero de verdad el Estado de esa forma falla mucho con las personas sordas porque falta mucho trabajo para las personas sordas. Por suerte, de verdad yo personalmente me esfuerzo mucho.
quiero llegar a que mi familia, ¿sí? Algunos no tienen trabajo, pero, por ejemplo, quieren conseguir el trabajo en blanco y es muy difícil conseguirlo con el cupo laboral. La administración, la primera persona sorda que entró, por ejemplo, los compañeros de trabajo, también cuando entramos al trabajo, todos me miran, entonces yo soy sorda y pregunto, hace muchos años acá había una persona sorda que trabajaba. Y entonces ahí preguntó, ¿cómo? ¿Nunca hubo una persona sorda? Y los compañeros le dijeron que no, que nunca nunca hubo una persona sorda. Entonces se esfuerza para comunicarse y lo que hace es escribir y las personas hablan en lo oral, ¿sí? Modulan y es tener mucha paciencia porque muchas veces no entiende. Es muy difícil. ¿Cómo te imaginas el mundo en un futuro sobre la igualdad? Sí, sí, se puede llegar a un mundo con igualdad. Es importante que las asociaciones de las personas sordas que conozco, también, por ejemplo, la CAS, el contacto con el mundo. Hay personas sordas de cualquier país en donde se reúnen, muestran sus luchas, sus cosas. Se puede llegar a una igualdad, pero cada estado tiene una decisión diferente. Es importante mostrar el derecho de las personas sordas, el derecho de la comunidad sorda, que no es solamente la lengua de señas, ¿sí? Pero igual, también, si falta la lengua de señas, es como que falta la comunicación. Entonces, en todos los lugares es diferente, pero igual. Hay asociaciones donde se puede hacer, por ejemplo, en la CAS también hay mundiales y saben de la lucha. Sí, 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 yo pienso que sí, se puede llegar, pero todavía falta muchísimo, falta mucho. Ahora, en este momento, comenzó de a poco, como a tener pocas soluciones, pocas cosas donde puede dar una solución, pero gracias a la ley y el reconocimiento y el contacto con las personas sordas y la información también para después modificar la ley y actualizarla, y ahí sí va a ir mejorando todo. Pero todavía falta muchísimo. ¿Esta desigualdad es igual en Argentina que en otros países? Depende. Hay desigualdad. Porque faltan intérpretes, falta mejorar la calidad de las personas sordas. Por ejemplo, terminan la escuela primaria, finalizan y después hacen la secundaria y no saben dónde ir a estudiar a la facultad porque la persona sorda elige la escuela donde le queda cerca de la casa, por ahí. Si no hay intérprete, debe ir a capital, ¿sí? Y por ahí le queda lejos, ¿sí? Entonces, hay una desigualdad. El tema de la falta de intérprete, de la educación, ¿sí? Del área de educación, hay muchas fallas, porque siempre hubo una desigualdad, hay una gran brecha de desigualdad. Nosotros nos esforzamos para que los sordos puedan llegar a querer ir a la escuela, al secundario, y que si le dicen que no hay intérprete, tienen que esforzarse y decir, es mi identidad, es mi derecho y necesito intérprete. También les cuento algunas novedades muy lindas. Yo trabajo como presidente de la Asociación de Sordos de Quilmes, acá cerquita, en la calle Lugones.
Antes, en el año 2017, cuando inicié, había muchas cosas, habían demasiadas cosas como barreras, siempre estábamos solos. Yo ya preparé, organicé el proyecto para que la municipalidad, lo llevé a la municipalidad en el estado, lo presenté porque necesitamos ayuda y ellos nos ignoraron. En el año 2017, en el momento fue en el gobierno de Macri y ahí nos ignoraron completamente. Nosotros tuvimos paciencia, nosotros igual seguimos trabajando, luchando como asociación, solos, luchamos hasta que cambió el gobierno. Y no sabíamos, había una competencia en quién ganaba, quién no ganaba. Entonces en la municipalidad decidimos cambiar en lo que es el proyecto provincial, porque ahí teníamos más apoyo y la municipalidad nos dijo que sí, que teníamos las puertas abiertas. Y ahí le contamos cuáles eran los problemas de las personas sordas y ahí nos prestaron un poco más de atención, nos prestaron atención. Ahí compartimos y comenzamos y me di cuenta que era muy difícil para las personas sordas visitar la asociación, porque el barrio, en la asociación faltaba arreglar muchísimo, estaba realmente arruinada. Entonces fuimos a visitar y sí, es verdad, nos dimos cuenta. Entonces ahí nos pidieron los papeles, las cosas. Entonces nosotros aceptamos, nos ayudaron. La municipalidad nos ayudó, nos dio un subsidio para comprar y arreglar el techo, el cemento, la arena, todos los materiales, con factura, todo le presentábamos, estábamos de testigos ahí, le presentaban las facturas como testimonio de que habían comprado las cosas y presentamos el proyecto y le contamos. Por ejemplo, en la municipalidad de Quilmes hay muchas personas sordas. En Quilmes, en el lugar de Quilmes. Entonces le pedimos que deben tener un intérprete como contratada. Entonces no sabían, pero bueno, se consiguió. Dijeron que sí. Solamente para trámites públicos para que ayuden a las personas sordas. Bien, y los aplaudimos. Buenísimo. Hicimos el contrato y lo conseguimos. Y ahí hay una intérprete. De a poco va a ir mejorando. La municipalidad sabe que es responsable y que ya sabe que tiene que cumplir con los derechos de las personas sordas, pero cada lugar tiene sus cosas difíciles y desigualdad, ¿sí? En la municipalidad hay, porque en realidad todavía falta muchísimo para que haya una igualdad. Bueno, Carlos, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual vamos a estar hablando con José también un poco. ¿Qué pasa? Ay, Janine. En la asociación también. Perdón. Bueno, la persona sorda debe enseñar lengua de señas, sí o sí. Siempre tiene que ser la persona sorda porque conoce, ¿sí?, su lengua.
es su lengua, es su propia lengua, así que conoce de verdad cómo es la lengua de señas y tiene que enseñar la persona sorda. La persona oyente no debe enseñar, ¿sí? Se debe respetar a la persona sorda, ¿sí? Porque la persona sorda tiene cultura sorda y hay que valorar eso de su lengua, ¿sí? Lo mismo que los oyentes enseñan, ¿sí?, a las personas sordas, por ejemplo, a oralizar o a hablar en español, ¿sí? Entonces, es igual que, por ejemplo, una persona oyente le enseña a una persona sorda a oralizar, ¿sí? ¿Se entiende? Es su lengua natural, ¿bien? Sería al revés en este caso. No puede enseñar una persona oyente. Bien. Duda, pregunta. Ellos en la asociación tienen fines también. Es un avance, ¿no? Sí. Ella dijo, el año pasado comenzamos el programa Fines. ¿Qué es? ¿Ustedes conocen cuál es el programa Fines? Terminan la escuela las personas adultas en la Asociación de Sordos de Quilmes. La primera vez, ¿sí? La primera vez que esto sucede, porque en la provincia no sucedía, sí, sucede en la Asociación de Quilmes. Las personas que van a estudiar son mayores de 18 años. A mí me gusta ayudar para mejorar la vida de esas personas, porque yo también, insisto, para que la municipalidad venga, tenga reuniones sobre el tema de la educación, las autoridades de educación. Yo les cuento cómo sufren las personas sordas porque no se reciben, porque no van a la escuela. No tienen que ignorarlos, de verdad tienen que ayudarlos y tienen que cumplir. Esa decisión fue aprobada en la asociación de que las personas sordas puedan estudiar y sea un profesor oyente, y también fue aprobado el intérprete. Y en ese caso el profesor oyente enseña la materia, igual que como enseña para las personas oyentes, pero para las personas sordas, y hay la intérprete. Ahí están los chicos que van al Fines, así que después van a contar. Ahí está diciendo que es la primera vez que personas sordas terminan la secundaria. Otras novedades. Hoy, justamente hoy, es el primer día de clases de que un profesor enseña él. Muy bien, excelente. Hoy fue el primer día que enseñó la materia. Fue muy difícil. Se llama metodología de investigación económica y social. Muy difícil. ¿Pero entendiste? Ah, bien, sí. Bien. Entonces, yo como profesor, ¿yo por qué voy a ser profesor? Porque estudié, obviamente, ya me recibí de estudiar 3 años completos de la licenciatura de Administración de Empresas, de la Tecnicatura superior. Yo pensaba que me recibía y podía trabajar en una oficina, sí, obviamente, pero también puedo ser profesor, sí. Entonces, el coordinador me dijo que sí, que yo podía hacerlo. Entonces, hice esta propuesta de recibirme en el terciario y poder dar la materia a las personas sordas, y me dijo, sí, aprovechá, haz el trámite. Tené la autorización para que vos puedas ser profesor y estar ahí. Vamos a respetar esa ley. Entonces yo ahí dije, ok, perfecto, hice el trámite, hice todo. Parecía que demoraba 4 meses. 4 meses más o menos ese trámite, hasta ayer que me avisaron. Te felicito, Carlos, vas a ser profesor. Y yo me sorprendí. Hoy comenzó la clase y enseñé. Perfecto. Bien.
Después les cuento. Después ellos van a contar la experiencia de cada uno. Bien. ¿Acá? Espera, pregunta si él termina. Si alguien tiene alguna pregunta, explicó tan bien. Lo felicito. Mira, ahí, Adriana. Bien, buena pregunta. Bien, te felicito, buena pregunta. Muy bien. Depende de la decisión de la madre y del padre. ¿Sí? Si el hijo es bebé, es pequeño, puede tener un audífono, un implante, es decisión de ellos. Pero también cuando los mandan a la escuela oral o si lo mandan a la escuela de sordos. En la escuela de sordos tienen la clase de oralización, gracias. Desde chiquitos y crecen en la escuela de sordos. En las 505 hay una clase de oralización donde les enseñan. No es obligatorio. Es una prueba. Pero el profesor estudia, ver a la persona si es que, por ejemplo, si no se puede comunicar y va a oralizar todo, si esa persona está planteada para ser oralista, ¿sí? Entonces, le enseñan en la escuela de sordos y aprenden a leer, a usar el oral. A veces yo digo, no, también tiene que usar la lengua de señas. No, a veces me enojo, ¿sí? Pero el papá le dice, bueno, usa el oral. Entonces ahí le digo, bueno, mitad y mitad. Hay que acostumbrarse a todo, ¿sí? Las dos cosas. Algunos compañeros sordos no utilizan, ¿sí?, la lectura de labios. Entonces, una forma de entender, claro, al 100% es la lengua de señas, ¿sí? Entonces, mira. Bien, entonces Carlos está diciendo de que algunas personas sordas aprenden a leer los labios, pero otras personas sordas no, ¿sí? Entonces, escribir y leer la lectoescritura para la persona sorda, no entienden, ¿sí?, muchas veces cuando son textos largos, porque la estructura de la lengua de señas es diferente al español. Entonces, cuando dicen, no, yo le escribo y le escribo en largo, no entienden, ¿sí? La persona sorda entiende oraciones cortas, palabras fáciles, ¿sí? Oraciones cortas. Entonces, lo único verdadero y al 100% que puede utilizar una persona sorda para entender el 100% es la lengua de señas, para comunicarse bien y largo y tendido, ¿sí? Y el tema de los subtítulos en películas, en, no sé, noticieros, ¿cómo hacen? ¿Lo entienden? Bien. La verdad es que muchas personas sordas, si ven películas, la mayoría se dan cuenta en el espacio, en lo que va sucediendo, en las expresiones. Las personas sordas somos muy inteligentes, dice Carlos, así que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, de la situación que va a suceder. Entonces el subtítulo muchas veces no lo entendemos y lo ignoramos, ¿sí? Es más el contacto de lo que pasa en la película, entonces nos damos cuenta y entendemos lo que está sucediendo. Si vemos, por ejemplo, el noticiero, es muy difícil porque no se entiende. El subtitulado no se entiende, pero lo único que deben poner es el recuadro del intérprete, ¿sí? Entonces ahí entendemos claro, ¿sí? Entonces ahora TV Pública sí tiene el intérprete, pero otros canales no tienen nada, ¿sí? No tienen esa accesibilidad. Entonces es como que nos ignoran a nosotros. El noticiero nos ignora.
ahí está diciendo Romy que ellos están, la ley la están, no la están cumpliendo, la están violando, ¿sí? Los canales de televisión violan la ley porque no cumplen esto de que tengan el intérprete. A veces está diciendo, Seba, Jeremías me está diciendo, Jere. Ustedes me están diciendo Me cambiaron el nombre. Bien, Jere me está diciendo de que hay algún horario en donde tienen intérprete. No es siempre, ¿sí? Depende del canal. Bien. Ahí se están preguntando entre ellos si se entendieron bien. Dicen que sí. Ahí dice, ¿podemos cambiar? Me dice, para que venga otra persona sorda. ¿Sí? ¿Usted no quiere? ¿Querés? ¿No quiere? ¿Nadie quiere? ¿Vergüenza? ¿Habla? Vamos, que- aplauso. Hay que animarlo. Gracias, Carlos. A ver. Bien. Perfecto. Él habla y utiliza la lengua de señas, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Sí? Bueno, yo cuando era chiquito no hablaba, yo vivo de la escuela 505. Claro. Bueno, cuando yo era chiquito había la escuela 505 y yo no hablaba, ¿viste? Y después cuando estuvo papera, mi mamá me enseñaba en la cama la olla, pato, y ahí aprendí a hablar. Y después mi papá, pastor, yo estaba en la iglesia de Puente. Entonces ahí iba aprendiendo. Bueno, después, bueno, recuperé hablar, escuché poco, muchas cosas. Pero bueno, y ahora estoy con los chicos ellos, ayudo a ellos, y eso me ayuda. Y gracias a Carlos también, la asociación del club, que nos ha ayudado a nosotros, también la escuela, todo lo que dijo él, todo el trabajo que hizo él, nos ayudó un montón. Yo lo único soy cuapúsico, estoy en familia ausente. Yo recuperé hablar. Ahora, bueno, gracias a Dios, bueno, Dios me dio una mano y tengo familia, tengo primer nieto. Abuelo. Soy el primer abuelo. Tiam. Tiam, sí. Ya. Tiam. No, yo hablo más y lengua seña hablo menos. ¿Viste? Porque a veces palabras no entiendo. ¿Viste? Antes, cuando iba a la escuela, estaba prohibido hablar con la mano. ¿Viste? Siempre enseñaba a hablar. Y es muy difícil. Y la maestra estaba ahora con el palito. La mano no, habla. Entonces, sufrimos muchos años. Recién ahora, en 1989, ahí empezó a hablar después la escuela maestra que aprendió a hablar lengua seña. Cuando yo terminé, en los 89 terminé la escuela yo. Después siempre estuve trabajando y nunca estuve con los chicos sordos. Estuve hablando con los gente. Me acostumbré más a hablar que con la lengua seña. Y a la lengua seña ahora más o menos. Ahora. Pero voy aprendiendo y bueno, estoy con eso y voy aprendiendo. ¿Qué porcentaje tenés de audición? No me acuerdo, pero cada vez No sabes. ahora antes escuchaba bien y ahora cada vez menos. Pero no usaba audífonos porque soy vago.
Tengo dos guardados ahí, ahora no anda. Ahora Lo- quiero poner y no anda. Los tenés guardados. Re viejo. Y ahora está de cara. Claro. Pero bueno. Así que, ¿Alguien quiere preguntarle algo a José? ah, ¿tengo señas? Y antes, bueno, no había el WhatsApp, no había nada. No había nada, ahora solamente los madres padres estaban por teléfono, una radio chiquitita con la vibración nada más, de mensaje nada más. Después recién va cambiando celulares, y, lengua señas y cámara con video, hablo con lengua señas. Yo, y es difícil, ¿viste? Porque como eso hablas más rápido que yo y yo ¿viste? Te acostumbro a hablar y más o menos, soy muy lento. ¿Alguien más? Uy, Janina, Janina. No, esto lo ayudan y ayudamos mucho a corregir y aprender y hacemos igual. ¿Quién? ¿Quién no ayuda? Johnny. Johnny no ayuda. Se ríe. ¿Sería? ¿Chorro? Y a uno depende porque a uno, viste, un jarrón le gusta. Ah, Bien. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿El grupo? Aparte es lindo aprender todo porque me gusta, porque yo trabajo en el hospital de Quilmes, de Diarte. Hay muchos chicos sordos que van, los médicos cuando él habla no entienden. No entienden. Entonces el médico no. Yo tengo un amigo que se llama Roberto Sosa. Fue al hospital de las 7 de la mañana hasta mediodía, el médico no lo atendió porque no sabe cómo comunicar. El médico no puede dar remedio a cualquiera. ¿Sabe qué es lo que tiene? Porque el mundo le decía, ¿viste? Entonces, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué te huele? ¿Viste? No. Esto es difícil. Nosotros necesitamos un intérprete para los estudiantes que tienen que aprender a los médicos y todo. José, ¿no hay intérprete en el Ahora hospital? no, ahora no. No hay intérprete. Falta. Policía, hospital. Falta. Mm. Mm. Uno espeleta, sí, hay una policía, uno sí. Hay un... Una policía vino a visitar. No hay intérprete. Aprendió. Ojo, Vino a visitar a nosotros, vino a visitar a él, amigo de él, tiene. Mm. y vino a visitar, y un museo aprendió.
Yo con lo elástico, acostumbrado con los zorros. Pero bueno, tengo familia, pareja nueva y otro camino. Y ahí, claro, conociente, pues, trabajo, jugo, zorro, toco. Claro. Bien, este, me quité, vi que estaba fundido, y empecé ahí, un poquito, a ver, qué, ahí, bueno, cambió, yo, zorro, mañana. Ahí está diciendo José de que Carlos ayudó mucho, pero todavía faltan muchas cosas para que las personas sordas, cuando tengan en un futuro y sus padres no estén, que se puedan hacer las cosas solo. Pregunto, ¿vos estás ayudando a los sordos que no saben de construcción, albañil, y él les enseña a las personas sordas para que tengan un futuro también, un futuro trabajo, un Oficio oficio? enseña. Muy bien. De lenguas, lenguas. Bien, es importante. Tiene que haber una ley, ¿sí? Que sea obligatoria para las escuelas para que den esa materia en toda la Argentina. Eso hay, pero falta difundir, ¿sí? La materia de lengua de señas para los niños, para que aprendan la lengua de señas, y eso ya hay una ley, pero hay muy poco. Falta una decisión clara, ¿sí? Para que la conozcan, sobre la cultura sorda, sobre el respeto también a que cumplan esa ley y que haya la lengua de señas como materia en todas las escuelas. Todavía falta. Sí, 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 sí. Niños oyentes de cualquier edad, pueden aprender lengua de señas. Mejor. En la asociación están las puertas abiertas, dice. Pueden venir a aprender. Sí, sí, sí. Pueden mandar un mail. Pueden también ver el Instagram de la Asociación de Quilmes o también el Facebook. Quilmes Sordos, hay información también de muchas de las cosas que hay, así que o también pueden ir
¿sí? Pregunta. Bien. Bien. La verdad es que no hay un curso gratis de lengua de señas, porque la persona sorda que enseña, también hay que respetar que es su derecho, que es de la cultura sorda, y que también es una forma de que da como darle un valor a ese trabajo, ¿sí? Para cobrar como un trabajo como cualquiera, ¿sí? En cualquier situación, cuando una persona trabaja, debe cobrar, ¿sí? Entonces, el curso de inglés lo pagan, obviamente, ¿sí? No hay curso de inglés gratis. Entonces, es lo mismo. Bien, gracias. Vamos. Porque así se incentiva el trabajo para las personas sordas. Bien. Claro. Pero es muy básico, Muy básico. muy corto. Y hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Dónde vamos a aprender? Siempre debe una persona sorda, profesor, acompañado del intérprete, dice, ¿sí? Bien. Les voy a explicar para ayudarlos y para que tengan información. Lenguaje de señas no se dice, se dice lengua de señas. ¿Sí? Lengua de señas argentinas es la palabra correcta, lengua de señas, que es la lengua nacional, natural. Lenguaje significa otra cosa, pertenece a un idioma, es algo diferente, pero la lengua de señas no es un lenguaje. Son diferentes términos. No existe el lenguaje de señas. Hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, la persona que lo creó tenía problemas de comunicación, no había mucha información. Hace mucho tiempo eso no existía. Había muchas fallas, igual que la palabra sordomudo, ¿sí? No es la palabra correcta es sordo, porque la palabra sordomudo la creó el médico hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero no la creó la comunidad sorda, ¿sí? Eso fue hace mucho tiempo y de a poquito fueron como creciendo en la comunidad sorda. Y por ejemplo, hay personas que nacieron oyentes, fueron creciendo y perdieron la audición y utilizan la lengua de señas y dicen sordomudos, pero pueden gritar, pueden hablar, tienen voz, ¿sí? Tienen voz, no son mudos, son sordos, ¿sí? ¿Queda claro esa información? Perfecto, gracias. Mm. Espera. Espera.
Pero incorporan palabras, ¿no? Eso, se incorporan palabras nuevas, modernas. Pero, Sabri, no hay un organismo que dice esta palabra, incorpora una palabra. Sí. Primero. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ay, Adriana. A ver, Adri. Sí, ¿no? Bien. Bueno, pero hoy estás acá.
Hoy está acá. Bueno, todos, ¿saben? Pero Ibarra, Bueno. Sabri, contales que acá, en esta comunidad de fe, ¿sí? La iglesia, tenemos un espacio para ellos, que capaz que no conocen, pero todos los domingos a la tarde, a las 7 de la tarde, ¿sí? 8:30, 8:30, 9. De 7 a 8:30, 9, más o menos. Nuestra reunión está interpretada para que puedan asistir. Bueno, y queríamos decirles que hoy hicimos esto porque estamos interesados en que formen parte, en nosotros conocerlos. Y queremos romper esos obstáculos que hoy nos hablaron, ¿no? Esos obstáculos que hay entre la comunidad sorda y oyente. Queremos ser los primeros en poder romperlo. Para nosotros Dios rompió muchos obstáculos para acercarse a nosotros. Y es lo que nos enseña, que hay que romper esos obstáculos. Hay un texto en la Biblia, es lo último que les quiero decir, que dice que Dios está cerca de aquellos que lo llaman. Y yo hoy pensaba, no importa en qué lengua, ya sea la de señas, Dios está cerca. Así que las puertas están abiertas.